abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Nos encontramos en una serie, si nos visitas por primera vez, si te estás incorporando, una serie titulada Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y el día de hoy estaremos en Hechos 2, versículos 22 al 36, aunque ahí dice al 37, será hasta el 36 lo que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a leer y vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor, te doy gracias por el mensaje de la palabra que veremos hoy. Te suplico que nos des claridad en el entendimiento del Evangelio con poder, Señor, de lo alto. Usa mis palabras, Señor, como usaste en esa ocasión a Pedro, Señor, un vaso frágil, pero que con la unción de tu Espíritu Santo pudo apuntar a Cristo, Señor. Que me ayudes a apuntar a Cristo en este mensaje. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Abra sus Biblias entonces en Hechos 2, versículo 22. Dice así la Escritura: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el primer mensaje evangélico de la historia. El primer mensaje de la época de la iglesia. Porque alguien diría: bueno, ¿y los mensajes de Jesús no fueron evangélicos? Claro que sí. Pero este es el primer mensaje que se predicó por un apóstol. Se conoce como el mensaje apostólico de Pedro, el primer mensaje apostólico. Y el resultado fue 3,000 convertidos después de este mensaje, ungido y lleno del Espíritu Santo. Ahora, un poco de contexto. Hemos venido viendo que los discípulos, los 120 más los 12, se quedaron en Jerusalén para seguir a la promesa que el Señor había dicho: quédense en Jerusalén y esperen que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando venga sobre ustedes recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vimos el domingo anterior. Ellos están esperando, confiando, están en una espera activa del Señor, cuando de pronto un viento recio,
comenzó a soplar, y estas imágenes que veíamos nos recuerdan cómo el Espíritu Santo y la presencia de Dios había obrado en el Antiguo Testamento. Un viento recio, lenguas como de fuego fueron descendiendo sobre cada uno de ellos, mis hermanos. Fuego, viento, lenguas, confirmando así la promesa. Pero decíamos, ¿cuál fue el propósito de estas lenguas? El propósito es cumplir la gran comisión. Y me seréis testigos. Y el Señor les permitió que cada uno de ellos hablara en las lenguas de los visitantes de Jerusalén, porque este evento había sido hecho el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión del Señor, en donde en Jerusalén se reunían judíos de diferentes partes del mundo, así como prosélitos, que significa gentiles convertidos al judaísmo, se reunían a celebrar la fiesta de Pentecostés, y comienza el Señor por primera vez a ministrarles a cada uno de ellos en la era de la iglesia. Entonces los visitantes de Jerusalén traen un juicio y dicen, estos están borrachos seguramente. ¿Cómo es que están hablando en otros lenguajes? ¿Qué les pasa? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y les dicen, ellos no están borrachos. Esta es la promesa que habló el profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas, ancianos, tendrían sueños, visiones. En pocas palabras, que la iglesia en los postreros tiempos caminaría en el poder del Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo. Ahí nos quedamos el domingo anterior. Ahora, antes de entrar a los elementos de este mensaje, yo he titulado esta predicación de hoy, el Evangelio que salva. Porque creo, mis hermanos, que este mensaje contiene en estos versículos que leímos del 22 al 36 los elementos esenciales del Evangelio que salva. Y podemos aprender de esta predicación. Y creo que este día, mis hermanos, que comenzamos, como dijo Andrés, que se conoce en la tradición como el Domingo de Palmas, conmemoramos la Semana Santa, que es la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Estos días debemos de centrarnos en valga la redundancia, en la centralidad de la cruz, de la historia del Evangelio. Y esta predicación de Pedro, excelente predicación, nos muestra el Evangelio que salva. Pero antes de entrar a ver esos elementos, quiero hacer un poco de énfasis en lo que es una predicación llena del Espíritu Santo. Porque quiero que entiendas que Pedro 50 días antes había negado al Señor 3 veces. Quiero que entiendas de que ellos no eran elocuentes en sus propias fuerzas. Esto se debió a la llenura del Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas que vemos en esta predicación, en este pasaje, lo cual dio ese resultado. ¿Y cómo saber si una predicación es llena del Espíritu Santo? La palabra de Dios también dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, también le da palabra ungida, palabra poderosa, palabra que convierte, palabra bíblica. Ya voy a explicar por qué estoy diciendo esto. En este sermón, que es, como dije, uno de los sermones más gloriosos de toda la historia por resultados y por contenido, vemos primeramente que es un mensaje cristocéntrico. Toda predicación que está llena del Espíritu Santo debe de ser cristocéntrica en todo momento. Si ustedes leyeron ahí conmigo, apunta a 2 salmos, apunta al profeta Joel. Él está diciendo, el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. Recuérdate que alguien puede hablar de la Biblia y no necesariamente hablar de Cristo. Podemos enseñar, muchas personas, los púlpitos están llenos de enseñanzas personales, de ilustraciones de vida personal, de charlas motivacionales, de enseñanzas bíblicas también, pero que no están llenas de Cristo. Y Jesús le dijo
cuando estaba en la tierra, dijo: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y esa palabra, las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Pedro no tenía las epístolas. ¿Qué predicó? No tenía las epístolas, no tenía los evangelios. Predicó el Antiguo Testamento a la luz de la centralidad de Cristo. Y eso es lo que vuelve un mensaje poderoso. Cuando tú predicas a Cristo, ese es lo que convierte. No solo fue un mensaje cristocéntrico, fue un mensaje bíblico, lleno de la Biblia. Como les digo, cita a Joel, se sabía al dedillo su Antiguo Testamento. Cita a Joel, cita 2 salmos, y yo les quiero decir, yo tengo notas aquí, mis hermanos. Ahí el Espíritu Santo le dio la inspiración para hablar, y no solo fue cristocéntrico, sino que bíblico, contenido bíblico. Un mensaje ungido debe de estar lleno de la palabra de Dios. Yo se los digo por experiencia, hermanos. Yo puedo hablar aquí 1 hora y dar mis ejemplos, y esos no van a bendecir ni transformar a nadie como transforma los mensajes cristocéntricos y bíblicos. Pero me llama la atención que él aplica el Antiguo Testamento a la necesidad, a la persona de Cristo, y podemos decir fue un mensaje convincente. Porque una de las cosas que muchas veces se queda corto el predicador es en traer nada más enseñanzas. Qué bonito, ¿de qué hablaron? Estuvo bien bonita la enseñanza, pero este mensaje trajo convicción. Y eso es una de las funciones que solo hace el Espíritu Santo: convencer al mundo de justicia, juicio y pecado. Por eso es que al ser lleno del Espíritu Santo, este hombre se para, y estos hombres primero le preguntaron: ¿qué es esto? Esa es la primera pregunta que él responde, y les dice: no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Pero después, en lo que veremos la próxima semana, versículo 37, les dice: ¿qué haremos? Un mensaje ungido, por lo tanto, debe de ser cristocéntrico, debe de ser bíblico y debe de traer convicción. Debe el argumento venir trayendo una respuesta. Finalmente, creo que era un mensaje con aplicación, aplicativo. Dice: ustedes crucificaron a este Jesús. Ese Jesús Nazareno es Señor y Cristo. Está diciendo: no estoy contando una historia, no estoy dando una clase de teología, les estoy diciendo qué tiene que ver con ustedes. Y yo, con esto en mente, mis hermanos, pido al Señor que nuestros mensajes sean así, ungidos por el Espíritu Santo, es decir, bíblicos, cristocéntricos, convincentes y aplicativos. Ahora, veamos el contenido del mensaje. Como decía un pastor amigo mío, esto a manera de pequeña introducción, decía el hermano, y había hablado como 30 minutos. Veremos 2 puntos de estos versículos, porque el equipo pastor me dijo: no corras, y creo que son apropiados detenernos ahorita en Semana Santa. Veremos que en estos versículos del 22 al 36 trata él los elementos del evangelio que salva. Ese será nuestro primer punto, los elementos. Él nos menciona algunos elementos importantes en el entendimiento del evangelio. Si tú no entiendes estos elementos, o te falta uno de estos elementos, a lo mejor tú dices: sí, yo entiendo el evangelio. Pero Pedro, magistralmente, lleno por el Espíritu Santo, nos da partes fundamentales que no deben de faltar en el anuncio del evangelio. Y lo segundo, veremos la confirmación del evangelio que salva. Da otros 2 elementos que confirman que Cristo era el Señor y Cristo, que Jesús era el Señor y Cristo. Veamos los primeros, los elementos. El primer elemento que Pedro nos menciona se encuentra en el versículo 22. Quiero que lo leas con atención y me voy a detener solo en ese versículo. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Aquí comienza su sermón.
No hizo gran introducción como yo. Bueno, de hecho no comienza ahí, comienza con lo que habló de Joel, pero esta sección comienza con esto. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. El primer elemento del evangelio que Pedro le presenta a su audiencia, que son los varones de Israel. Algunos comentaristas dicen que aquí hace expresiones que solo se escuchan una vez en el Nuevo Testamento, como escuche toda la casa de Israel, o varones de Israel hablando a todos. Les habla que Dios en Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Les habla de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Eso es lo que encierra esas palabras del versículo 22. Quiero que las notes con atención. Jesús el Nazareno. Ahora, da una ubicación geográfica. El nazareno es diferente al nazareo. El nazareo era un voto de nazareato, que no veremos ahorita. El nazareno se refiere de la región de Nazaret. Jesús, el Nazareno, está diciendo, él es un hombre. Y yo quiero que veas la importancia que el Hijo de Dios tomara forma de hombre. Pero la segunda parte del versículo nos da la importancia de que ese que tomara forma de hombre, ese Salvador, siguiera siendo 100% Dios. Dice, varón confirmado por Dios entre ustedes con los milagros, por los milagros que hizo. Es decir, sí era un hombre, pero no era un hombre nada más. Ahora, el hecho de la encarnación es fundamental en el entendimiento del Evangelio. La encarnación no es más, como dice el autor Wayne Grudem, el acto de Dios el Hijo por el cual tomó para sí naturaleza humana. ¿Y cuándo aconteció este acto, mis hermanos? En Belén. De hecho, aconteció desde la concepción, cuando la Virgen estaba desposada para casarse. Entonces dice que un ángel apareció y dijo, el santo niño que concebirás es un niño, iba a ser hijo de María, pero iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Y esta doctrina de la humanidad de Cristo, mis hermanos, muchas veces ignorada, pero es central en la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado lo habíamos cometido los hombres. El pecado entró en el jardín en Adán. Un hombre fue el que pecó y arruinó, estropeó el plan glorioso del Señor. El pecado no es una cosa como decir, ay, son cosas feas que tienen las personas, son el mal carácter. No, es una violación a la ley eterna del Señor, transgresión, ofensa. Es un insulto a su gloria, a su santidad. Y en Adán dice que el pecado se reprodujo, produciendo muerte. El pecado, todos nacemos con pecado. Todos hemos traído esta simiente. Esta mañana trajeron en el primer servicio un par de niños que yo no había conocido, a Bernardo, hijo de Alberto y de Zoé, hermoso el niño. Trajeron, bueno, ya conocíamos a Sofía y habían un par de bebés. Por hermosos que sean, los niños nacen con la simiente de pecado. Nadie les enseñó a mis hijos, hermanos. Les prometo que yo no les he enseñado a desobedecer ni a mentir. ¿Qué crees que les causa las desobediencias y las mentiras? Su naturaleza. Y vamos creciendo con una naturaleza de pecado. Y por cuanto el pecado entró en la humanidad, el Salvador debería de ser humano también. Mis hermanos, esto no es doctrina, esto es una cosa gloriosa del Evangelio. Es apropiado que el Hijo de Dios fuera hombre. Y yo quiero que veas esto: misericordia, favor. Él no tenía por qué. Muchos
preguntan, especialmente en las clases de escuela bíblica, los jovencitos: oiga, pastor, me han preguntado muchas veces, ¿y por qué no? Si el hombre pecó, destruyó la humanidad y creó una humanidad nueva, ¿no está más fácil? Bueno, esa respuesta no la tenemos, queridos jóvenes, porque Dios es soberano. Pero sí sabemos que cuando vio el pecado de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, se proveyó de un Salvador, hombre. Ahora, la humillación de Cristo al hacerse hombre, no hay palabras para describirlas. La Escritura dice: se humilló hasta lo sumo. Alguien podría decir: es como si un rico, como si un rey, buscando una ilustración, se hiciera pobre, se hiciera renunciara a su realeza. Bueno, esos son ejemplos mínimos, porque la palabra de Dios dice que ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? El hijo del hombre para que de él te acuerdes. El hombre es sumamente inferior a su creador. Pero no solo eso, somos totalmente pecadores, hermanos. Yo quisiera ayudarles a que no olvidemos lo que éramos. Nosotros somos vasijas, mis hermanos, pecadores, sucios, que hemos ofendido grandemente al Señor. No necesitamos, como algunos dicen: ay, mira qué bien portada la muchacha, ya nomás le falta que se convierta. No, si el que no es convertido le falta todo. Mira qué estudioso ese joven, nomás le falta que se convierta. No, éramos aborrecibles y aborrecidos. Aborrecíamos y nos aborrecían. Y nuestra condición nos dictaba el infierno eterno. Pero Pedro magistralmente les dice: ese Jesús Nazareno se hizo hombre. Me recuerda la historia de Abraham. Cuando va caminando al altar, el Señor le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Y él va caminando al monte con su hijo y en fe, diciendo: Señor, tú harás lo que quieras con este joven. Y cuando está a punto de entregarlo, de matarlo, el Señor le dice: mira allá, mira la provisión, hay un cordero. De igual forma, cuando nos vio en nuestros pecados, iglesia, cuando vio a la humanidad en sus pecados, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la necesidad de la encarnación. Dice un autor antiguo, se llama Anselmo de Canterbury, dice: porque cuando la muerte había entrado a la raza humana a través de la desobediencia del hombre, era apropiado que la vida fuera restaurada a través de la obediencia del hombre. Cuando el pecado, que era la causa de nuestra condenación, tuvo su principio de una mujer, él era apropiado para el autor de nuestra justicia y salvación nacer de una mujer. Puesto que el diablo, cuando tentó al hombre, lo conquistó por la degustación de un árbol, era apropiado que Satanás fuera conquistado por el hecho de que un hombre sufriera clavado en un árbol, en un madero. ¿Ven la importancia de la encarnación? ¿Ven la importancia de que si el pecado entró por un hombre tenía que salvarlo? Mira cómo dice la Escritura en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esto se conoce en la teología como la necesidad de la expiación. La necesidad de que Cristo tomara forma de hombre para hacer expiación, y nota esto, por tus pecados y los míos, no por sus pecados.
agradó al Padre hacerlo hombre. ¡Qué glorioso Salvador! Pedro les dice a sus oyentes en este primer sermón evangélico una verdad fundamental que tú y yo debemos de conocer. Dios se hizo hombre. ¡Qué gran misterio es para mí que tu gracia vino a mí! ¡Oh, qué gran misterio! Hermano, yo quiero hacer una aplicación para ti. De nada sirve que tú conozcas la doctrina de la encarnación si tú no la has aplicado a tu vida. Si tú no vives eternamente agradecido con el Rey del universo que se humilló hasta lo sumo por salvar a pecadores, incluyéndote a ti y a mí. Esto es para vivir quebrantado, es decir, gracias, Señor, porque no podríamos cumplir, no te podríamos agradar. Pero Pedro magistralmente no solo nos muestra la humanidad de Jesús, sino que otro elemento importante en el Evangelio, estamos viendo los elementos del Evangelio, nos muestra la divinidad de Jesús. Ahí mismo en el versículo 22 sigue diciendo varón confirmado por Dios, es decir, ese varón no solo era el Hijo del Hombre, sino era Dios mismo. En Juan repetidamente él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, tiene diferentes yo soy, y está citando al yo soy el que soy del Éxodo. Entonces, imagínate la locura, el choque que esto causaba en el entendimiento de un judío. De hecho, esa fue la acusación por la cual lo llevaron a la cruz, por proclamarse el Hijo de Dios. Era una de dos: o es un charlatán, o es un mentiroso, un falso. Y por eso es que decían, tú eres blasfemo. Tú eres blasfemo porque dices ser el Hijo de Dios. El nombre de Dios Santo era hasta impronunciable. Entonces que una persona se parara y dijera, yo soy el Hijo de Dios, implicaba muerte. Ahora mira la unción que Pedro tiene. Si 50 días antes había visto crucificar al Señor, hacer esta declaración también implicaba muerte para Pedro. Por eso es que Pablo más adelante dice, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué? Que Cristo no solo era el nazareno, sino era el Hijo de Dios, era divino. Entonces, cuando tú anuncias el Evangelio a otros, tienes que anunciarle estos elementos. No solo es el Jesús, el buen maestro, el gran profeta, no, también es Dios. Es el autor de la vida, es el salvador del mundo, es el Rey de Reyes. Ese es el Cristo en el que hemos creído. 100% hombre, 100% Dios. Juan 1:4 dice, en el principio ya existía el verbo. Juan 1:1 y luego el 14. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora mira el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo el creador, el verbo, el Dios mismo tomó forma de hombre, pero no se quedó solo como hombre, sino que era Dios mismo, lleno de gracia, lleno de verdad. Dios y Rey es Jesucristo. Ahora, quiero que pongas un poquito del contexto sociocultural de lo que está pasando en Pedro. Decir esto, mis hermanos, es como decir la peor locura que alguien puede decir. Atentaba contra su vida y la de los 120 ahí. Pero les dice, yo no lo estoy confirmando. Lo confirma Dios por los milagros que ustedes atestiguaron. Mirad las aplicaciones de Pedro. Ustedes vieron cómo resucitó a Lázaro, vieron cómo proveyó para los 5,000, vieron cómo caminó sobre las aguas. Ustedes lo vieron, ustedes lo acaban de crucificar. Dice un autor, si la divinidad del Hijo se diluyese de alguna manera, su capacidad para salvarnos también se vería comprometida.
El Hijo de Dios fue capaz de sacrificar su naturaleza humana por nuestra salvación solo porque la muerte de esa naturaleza no fue el fin de su existencia. En su divinidad siguió siendo quien siempre había sido. Y fue debido a su permanencia completamente divina que la muerte no lo pudo mantener cautivo. 100% Dios, 100% hombre. A mí me impresiona cómo el Espíritu Santo le iluminó a Pedro. En 2 segundos nos da una teología, una cristología. Yo no sé si el versículo, la predicación habrá sido más larga, pero seguramente con este poco les dice, ese varón nazareno es Dios, confirmado por Dios. Pero luego llega al elemento central del Evangelio y les habla de la muerte expiatoria de Cristo. No puedes decir que predicaste el Evangelio si no predicas de la cruz y lo que aconteció en la cruz. Y no puedes decir que entiendes el Evangelio si no entiendes la cruz. Versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahora, este versículo, así como el versículo 22 tiene la divinidad y la humanidad de Cristo, este versículo tiene otro gran contraste. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? Aquí Pedro nos dice las dos cosas. Lo llevó el plan predeterminado del Señor y lo llevó a las manos impías de ustedes. Ahora, Pedro, ¿qué está diciendo? Miren, en pocas palabras, no crean que lo mataron el Sanedrín o lo mataron los romanos. Ellos fueron como dicen, el hecho no intelectual, el hecho material del asesinato. Pero esto estaba por el plan predeterminado de Dios. Hermanos, amados de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara, qué gran misterio es el Evangelio. Hay un canto que aquí cantamos: ven, contempla el gran misterio de Jesús que descendió, que en su vida y en su muerte vino y nos salvó, algo así dice. Hermanos, la salvación es un misterio para nuestro entendimiento. Como bien dije, Dios pudo haber destruido a la humanidad. ¿Qué cosa buena le hemos traído? La Escritura enseña allá en Isaías. Dice, ¿ustedes qué me han traído al altar? Puros pecados. No me digan que me han traído ofrenda ni adoración. Puros pecados. Y luego les dice, yo soy quien borra sus rebeliones. Y es la historia de la humanidad, mis hermanos. Le hemos traído puras ofensas, pura maldad. Pero contempla el gran misterio del Dios que descendió desde antes de la fundación del mundo. Proveyó a un Salvador. Hermanos, eso es lo que celebramos esta semana. Se llegó un día, hace cerca de 2000 años, que Él tomó carne y nació en Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Salvador. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Según el previo conocimiento y el plan predeterminado de Dios, Dios decretó que la salvación fuera por la muerte de Cristo. Y es importante, iglesia, que entendamos estas cosas. Porque muchas veces cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? ¿Sabes qué? A ver si vas a la iglesia, a ver si me acompañas. Mira cómo me ha caído bien. Yo lo he hecho, hermano, no estoy juzgando a nadie. Mira cómo me ha caído de bien. Estamos mejorando como familia. Hermanos, el Evangelio es más que eso. El Evangelio es que hay un problema tremendo y hay una solución para ese problema. Cristo Jesús, el Salvador. Y hay salvación eterna, predeterminada, pero en amor. Porque Dios no solo está haciendo números, diciendo salvos y no salvos. Él está
con los brazos abiertos todo el día. Les compartía el miércoles diciendo a pueblo que no buscaba mi nombre: heme aquí, me dejé hallar de los que no me buscaban. Pregunta: ¿cómo eras tú antes de Cristo? ¿Lo buscabas? ¿Lo rechazabas? El domingo pasado no me sabía esa parte de la historia, pero me estaba platicando Fina que primero se convirtió Luis. Y llega con el anuncio y no quiero nada de esto, no te creo. Hasta que el Señor la conquistó. Y así como Fina, muchos de nosotros no queríamos, no rechazábamos, lo rechazábamos. Algunos de ustedes nunca fueron a una iglesia. Yo en mi caso estaba peor, porque mayor condenación. Yo crecí en una iglesia cristiana y a la edad de 14 años no quería nada con Dios, quería todo lo que estaba fuera de la iglesia. Tenía una rebelión interna contra Dios, contra el pastorado, contra mis padres. Por eso es que yo leo esos versículos: fui hallado de los que no me buscaban. Hermanos, que no pierdas el asombro de lo que aconteció en la cruz. Dios predeterminó que un Salvador que no merecemos, quiero que entiendas esto, no merecemos su gracia. Y aún así hay personas que lo rechazan. Por eso es que la condenación es eterna, porque les está ofreciendo el favor inmerecido hoy. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús y tú estás como yo estaba, o como estaba Fina, o como estaban muchos aquí rechazando al Señor, el Señor te está hablando hoy: no lo rechaces hoy, porque te está ofreciendo gracia. Te está diciendo: ven. Muchos tenemos este error: primero voy a cambiar. Yo no voy a las iglesias porque soy muy malo y muy tremendo y tengo vicios y quieres cortarle los frutos al árbol sin atacar la raíz. Primero ven a Él. Pero si bien fue predeterminado por la causa de Dios, la segunda parte del versículo dice: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos. Otro elemento importante en el Evangelio: entender que lo que llevó a Jesús a la cruz es el pecado. No has anunciado el Evangelio si no has anunciado el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión, es la ofensa a Dios. Dios es santo, Dios es digno, Dios es justo. No puede nomás taparse un ojo y decir: no creo, no veo, no pasa nada. El pecado ha de ser castigado. Por eso es que las manos, la acción la hicieron manos impías. Y nota que le está diciendo a los fariseos. Esto era un mensaje que implicaba, ahí mismo lo podían haber agarrado a Pedro y también llevarlo a la cruz. Sus manos impías. Ahora quiero que pienses en esto: así como las manos impías de los fariseos, tus manos y mis manos impías llevaron a Cristo a la cruz. Por amor, por misericordia. Y quiero intentar ser como Pedro. Quiero aplicar el mensaje: no pienses en algunos pecados que tal vez cometiste, piensa en el pecado que cometiste ayer. Piensa en el pecado más horrible que tienes en tu vida, el que nadie sabe, el que te diera vergüenza confesarlo. Ese pecado llevó a Cristo a la cruz. Por la predeterminación del Padre, pero su gran misericordia para con nosotros. Y mira cómo Pedro, después de años de este suceso, lo dice en su epístola. Primera de Pedro, capítulo 3, 18, dice: porque también Cristo murió. Fíjate por qué murió. Primera de Pedro 3, 18, si lo puedes poner, por favor. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este pasaje de Pedro, años después, mis hermanos, contiene en un versículo todo lo que aconteció en la cruz. La sustitución expiatoria, la salvación a los hombres vino por medio del sacrificio de Cristo. Mira lo que dice: murió por los pecados. ¿De quién? Cristo nunca pecó, Cristo nunca ofendió, Cristo nunca deseó.
codició, murió por tus pecados y por los míos. Pero he encontrado en el hombre posmoderno una realidad tan difícil de aceptar, que el hombre es pecador. La criatura ofendemos y todavía justificamos lo que hacemos y decimos, no, es que la bronca es mi entorno, es como me criaron, la culpa la tienen otros. Y no me debe de sorprender, porque empezando en el Edén, cuando el Señor le dice, Eva, es que esta serpiente que tú creaste me engañó. Luego Adán, es que la mujer que me diste. A la larga siempre otros tienen la culpa, pero yo pido al Señor, ¿cómo alguien llega a ser salvo, mis hermanos? Cuando Él reconoce sus pecados. Cuando Él reconoce y cae de rodillas y dice, estoy perdido y necesito un Salvador. Y mira, en 1 Pedro 3:18 dice que fue una sola vez. Tú no necesitas estar recibiendo o haciendo una profesión de fe cada domingo, o cuando celebramos la Santa Cena diciendo otra vez, Señor, este sacrificio una vez murió y para siempre, porque Él era 100% hombre, pero era Dios, y como era justo, la obediencia de ese justo es la que se le entrega a los desobedientes como tú y yo. Eso es lo que dice 1 Pedro, dice, el justo por los injustos. Mira qué gran intercambio, es como la canción que se llama Glorioso Intercambio. Tú le diste, en la transacción que hiciste, tú le echaste todos tus pecados. Y Él te echó toda su obediencia. Él estaba siendo castigado con la culpa que tú y yo merecíamos. Miren, hermanos, no sé cuántos, cuando estaban chicos, tenían 2 hermanos o otro hermano, y les decía el papá, a mí no me digan quién comenzó, a los 2 les va a caer. ¿A alguien le tocó eso? Entonces yo tengo niños chicos, tengo 3, y a veces me dicen, no, es que yo no fui, fue el otro. Entonces yo la aplico esa y digo, mire, como no sé, como no tengo las evidencias. Hermanos, pero Él era justo. Lo que aconteció en la cruz es horrible, es de escándalo. Fue aplastado por la ira de Dios. Y cuando tú sientas condenación y digas, híjole, qué tremendo pecado que hice, volví a mentir, volví a ver esta cosa en internet, volví a odiar, a codiciar, y tú te sientes, me va a caer un tremendo juicio. Te quiero decir que eso te mereces. Pero recuérdate que no te está cayendo a ti, por la simple razón que uno ya fue aplastado y molido en tu lugar. Te lo mereces, ¿sí? Pero la sustitución consiste en que, mira lo que les dice, ahora pongámonos en el contexto del sermón de Pedro. Ustedes lo clavaron y les quiero ofrecer perdón. O sea, esto era chocante a la cultura. Es como que tú digas, vayas a un juzgado y digas, esta persona abusó de un familiar, la torturó, la mató, pero perdónenla. Yo pago su fianza. Eso no es computable. Ese es el misterio del Evangelio. Mis hermanos, el mayor problema que tenemos no es el COVID, no son tus relaciones, no son tus problemas financieros, es el pecado. Pero aquí la buena noticia: Cristo vino a sustituirnos. De Pedro nos ha dicho los elementos del Evangelio. Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, Jesús es Dios, Jesús murió para sustituirte a causa de tu pecado. Pero termina su mensaje dando, yo así lo titulé, así lo marqué, confirmación del Evangelio. Nuestro segunda inciso.
Él da otros dos elementos del Evangelio que confirman que el Evangelio es cierto. Versículo 24, hay un pero. Hechos 2:24. Pero Dios, ¿qué dice? Lo resucitó. Hechos 2:24. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hermanos, ese es uno de los peros gloriosos en la Biblia. Pon todo el mensaje junto de Pedro. Les está diciendo, lo voy a parafrasear, una frase corta. Ese Jesús Nazareno era el Hijo de Dios. Y sus pecados y sus manos, aunque Dios lo había preparado, lo llevaron a la cruz. Pero no se quedó en la cruz. La confirmación que el Evangelio es real es que resucitó. Y me encanta cómo dice el versículo 24. Pero Dios, Teos, el Señor, Él lo resucitó. Porque la gran diferencia en el momento histórico que este pasaje está siendo predicado es esta. ¿Quién era Jesús? Y alguien les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy? Pónganle que un año antes había hecho esa pregunta. ¿Y qué decían? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías o uno de los profetas. Está bien. Si él hubiera hecho milagros, si él hubiera muerto en la cruz, podría haberse quedado limitado a decir, fue un gran profeta, fue un gran maestro. Pero la diferencia es que todos ellos murieron, pero nuestro Cristo resucitó. Y por eso es que Él es Señor y Cristo. Ahora, magistralmente, como les dije, Pedro agarra el Antiguo Testamento. Y yo no sé cómo, bueno, sí sé, el Espíritu Santo lo inspira para explicar un salmo. ¿Alguien sabe qué salmo está citando? ¿A qué salmo le sonó esa? ¿Cuál? Versículo 25. O desde el 26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Quién se recuerda? Salmo 16. Salmo 16 dice exactamente lo mismo. Y miren, aquí lección para aprender a predicar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, yo he predicado y he leído ese salmo, y lo primero que hacemos es te lo aplicas a ti. Y dice, mira qué bonito, el Señor me va a llenar de su presencia, en su presencia de plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, me mostrarás la senda de la vida. Y ya lo conocemos ese salmo, hermoso. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ese salmo está hablando de Jesús. Al que le iba a mostrar la senda de la vida era Jesús. Y al que no iba a dejar su alma en el Seol era Jesús. Y mira cómo lo explica. Versículo 29. Hermano, del patriarca David le puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Entonces el Salmo no está hablando ni de David, ni en primera instancia de nosotros, aunque las aplicaciones del Salmo 16 también las podemos hacer para nosotros. ¿Pero de quién está hablando? De Jesús. Lo levantó. No dejó su alma en el Seol. Y por eso decía, esta es la confirmación que el Evangelio es verdad, mis hermanos. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. No solo son enseñanzas morales. ¿Qué aprendemos de los israelitas? ¿Qué aprendemos del rey David? ¿Qué aprendemos de Moisés? No. ¿Dónde está Cristo en esta historia? Aquí vemos un ejemplo. Pero la resurrección, mis hermanos, es una declaración contundente. Ese versículo es quizás el más contundente en el sermón de Pedro. Pero Dios lo resucitó. Mis hermanos, quiero decirles esta frase: sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección, nosotros tenemos una religión más.
Era un profeta más. Pero lo que confirmó el Evangelio es que Cristo resucitó. Muchas veces el cristianismo es cuestionado, si es la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el islam y cualquier otra religión? En que todos ellos profesan tener un método de salvación basado en obras. Si cumples la ley, entonces serás salvo. Y cuando dice Santiago que tú puedes cumplir la ley en todos sus incisos, pero si fallas en uno de ellos, te has hecho culpable de todos. El Islam enseña que por guardar el Ramadán, por orar 5 veces al día, por ser bueno. El cristianismo es la única, si le quieres llamar así, religión que te salva no en base a obras, sino en base a la obra que otro hizo por ti, confirmada por su resurrección. La tumba está vacía. Sin resurrección no hay salvación. Dije, sin resurrección no hay cristianismo. Pedro testificó, le dijo, de lo cual todos aquí, los 120, somos testigos. Lo vimos que llegó, que comió, que traspasó paredes y lo vimos ascender. Dice el apóstol Pablo, sin resurrección nosotros somos los más dignos de lástima. El cristianismo sin la resurrección física y literal de Jesucristo no es más que una religión entre muchas. Y si Cristo no ha resucitado, dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación y vana vuestra fe. ¿Sabes a qué nos reunimos los domingos? A celebrar al Cristo resucitado, mis hermanos. Venimos a vernos, venimos a escuchar un mensaje, pero por eso digo, los mensajes deben de ser cristocéntricos y tú vienes a celebrar que la tumba está vacía, Cristo no está muerto, que está vivo. Si no, Pablo dice, vana es mi predicación y vana su fe. Pero no han creído en un Cristo muerto ustedes, ni yo tampoco. Él está aquí en medio nuestro, mis hermanos. Él vive y regresará pronto por su iglesia. Y Él está presente en su iglesia. Y Él está presente en tu tribulación, Él está presente en tu enfermedad, Él está presente en tus pruebas, en tus caídas. Él vive y está en medio de nosotros. A veces seamos como niños. Mis hijos me han dicho, papá, ¿y tú lo has visto? Y les digo, hijo, no. Pues la palabra dice, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. No lo he visto, mis hermanos. No me vayas a malinterpretar, no estoy hablando de sensaciones ni nada de eso, pero lo he sentido. Porque Él vive. Porque Él sigue transformando corazones. Sigue perdonando pecados. Y la última confirmación que da Pedro, versículo 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se llama la exaltación de Cristo. No solo resucitó, sino que lo devolvió a su gloria. Si su humillación fue tremenda, su glorificación es aún mayor. Y mira cómo termina este mensaje. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Esta es la expresión que les digo que se encuentra solo esta vez en el Nuevo Testamento. Sepan todos los israelitas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo, Curios y Cristos, el Señor de tu vida, el Mesías profetizado. Para los judíos, ¿qué estás diciendo? Que el nazareno al que acabamos de matar es el Mesías. Por eso Pablo luego dijo, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura.
Hermanos, este es el evangelio que salva. Por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué vino a hacer? A completar la obra. Este viernes vamos a recordar que un día Él exclamó, completo está. Su humillación fue tal que cuando completó esa obra, dice Juan, le ora y dice, ahora regrésame a la gloria. ¿Dónde está Cristo ahorita? Exaltado a la diestra de Dios. Y tiene dos implicaciones este mensaje. Primera, si tú no has puesto tu fe en Jesús, la Biblia te dice que Él le ha hecho Señor y Cristo. Mi estimado amigo, que no eres cristiano, que eres hijo de un cristiano, que eres visitante, que eres religioso, que eres de otra religión. Si tú no pones tu fe en Jesús como el Señor de tu vida, tú estás destinado a la condenación eterna. Me duele decírtelo, pero te lo tengo que decir porque te quiero amar como Pedro amó a ellos. Tú necesitas responder. El otro domingo veremos cómo respondieron, pero ellos le dijeron, versículo 37, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haces? Y Él les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Tú debes de arrepentirte de tu vida y creer que Él es el Señor de tu vida. Y es el Mesías Salvador. No esperes para mañana. Ven a Cristo hoy. Aún si este mensaje llega a algún lugar a través del internet, Cristo te está llamando a que lo reconozcas como Señor y Cristo. Ven a Él. Pero me impresiona lo que implica para la iglesia. Está exaltado a la diestra de Dios. Dice Filipenses 2:9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo humilló hasta lo sumo? Pero lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué implica para ti, iglesia? Adoración, rodillas dobladas, señorío de Cristo. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero vivir para adorar a ese Cristo resucitado que me salvó aún siendo pecador, aún siendo un tremendo pecador. Que mi vida cuente para tu gloria, que te dé gloria en mi trabajo, que te dé gloria con mis palabras, que te dé gloria con mi vida, que te dé gloria con mi servicio. Porque tú te humillaste, pero has sido exaltado. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.